Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesora. En esta oportunidad vamos a exponer sobre el tema que nos ha tocado. Trata sobre la meteorización de las rocas. Eh, los integrantes, José Taboada, Gabriel Noa, eh, Sebastián Mesia y Saona y Michael Rojas. A continuación, compañero Noa va a explicar su tema. Profesora, buenas noches. Voy a explicar mi tema, la medición de las rocas. La medición de ese proceso natural, mediante el cual las rocas se desintegran y se transforman en la superficie terrestre o cerca de ella, debido a la acción de los agentes físicos, químicos y biológicos, sin que exista un transporte inmediato de los materiales resultantes. Todos los materiales son susceptibles de meteorización. Por ejemplo, una pared de hormigón recién dado tiene un aspecto liso, fresco e inalterado. Sin embargo, no muchos años después, la misma pared aparecerá desconchada, agrietada y rugosa, quedando expuesto en su superficie los cantos. Los tipos de meteorización: física, mecánica, biológica y química. La meteorización mecánica. Eh, es la mecánica, que es un proceso geológico externo mediante el cual las rocas se fragmentación en porciones más pequeñas, sin que se altere su composición química original. Este fenómeno ocurre por la acción de agentes físicos, como las variaciones de temperatura, dilatación y contracción, la congelación y expansión del agua en grietas, la presión, el impacto del viento, el desgaste por abrasión, la acción de raíces de plantas. Como resultado se generan fragmentos con las mismas propiedades químicas que la roca madre, los cuales acumulan y contribuyen a la formación de suelos y a la transformación del relieve terrestre. Existen tres procesos físicos importantes que inducen la fragmentación de las rocas: fragmentación por helada, descompresión y expansión térmica. Fragmentación por helada. La fragmentación por helada, también llamada cicloclástica, es un proceso que ocurre cuando el agua penetra en grietas y poros de las rocas. Al descender la temperatura bajo 0 grados, el agua se congela y aumenta su volumen, aproximadamente en 9%, generando una fuerte presión sobre las paredes de la roca. Con la repetición de los ciclos de congelación y deshielo, las, las grietas se agrandan progresivamente hasta que las rocas terminan por fracturarse y fragmentarse. Es muy común en regiones de montaña y ambientes fríos, periglaciares, donde el clima oscila alrededor del punto de congelación. La descomprensión. La descomprensión es un proceso de meteorización mecánica que se produce cuando rocas formadas a gran profundidad, sometidas a altas presiones, quedan expuestas en la superficie debido a la erosión de los materiales suprayacentes. Al liberarse de esa presión, las rocas tienden a expandirse. Como resultado, se fracturan en láminas paralelas a la superficie en un fenómeno conocido como exfoliación. Este tipo de meteorización no altera la compresión química de la roca, solo su estructura física. En grandes cuerpos graníticos como en Yosemite, Estados Unidos, se observa domos exfoliados formados por este proceso. La expansión térmica es un proceso de meteorización mecánica que ocurre cuando las rocas se someten a cambios bruscos de temperatura. Durante el día, el calor del sol provoca la dilatación de los minerales, mientras que por la noche, al descender la temperatura, se contraen. Como cada mineral tiene un coeficiente de dilatación diferente, se generan tensiones internas que con el tiempo provocan la fragmentación de la roca sin alterar su composición química. En los desiertos, donde las oscilaciones térmicas entre el día y la noche son extremas, muchas rocas se rompen y se desintegran por este mecanismo. Biológica. Es el proceso de descomposición y fragmentación de rocas
producido por la acción de organismos vivos, que pueden ser mecánica o química. Ocurre cuando las raíces de las plantas penetran en las grietas de las rocas y al crecer las ensanchan y fragmentan. Sucede cuando líquenes, bacterias, hongos o plantas liberan ácidos orgánicos que disuelven minerales y transforman su composición. Además, los animales excavadores contribuyen removiendo o airando el suelo. Ya, eso sería todo por mi parte. Bueno, muy buenas noches con todos compañeros, profesora, muy buenas noches. A mí me toca exponer el tema de meteorización química. En realidad me toca exponer dos temas, pero voy a empezar con esto. A ver, compañero Noah, pásalo por favor al otro PPD. Bueno, la meteorización química es la alteración y la desintegración de rocas y minerales que a través de las reacciones químicas que modifican su composición. A diferencia de la meteorización física, que solo fragmenta la roca, la meteorización química la descompone molecularmente y crea nuevos compuestos, a menudo menos estables. Este proceso es más intenso en climas cálidos, húmedos, ya que la presencia de aguas y altas temperaturas aceleran las reacciones químicas. Por favor, el otro PPT, compañero. Factores que influyen en la meteorización química. Como puedes ver ahí en una imagen, cómo se desintegra la roca, es mayormente por el clima. Los climas cálidos y húmedos son los más propicios para la meteorización química. Tipo de rocas minerales, la composición de la roca determina qué tan susceptible es la meteorización química. Las rocas calizas se disuelven fácilmente, mientras que las rocas de cuarzo son más resistentes. Áreas de superficies. Cuanto la mayor sea la superficie de la roca expuesta, más rápida será la meteorización de fragmentación. Por meteorización física, aumenta la superficie disponible para las reacciones químicas. Pasa el otro PPP, compañero. Bueno, en este caso me toca hablar vuelta de la velocidad de la meteorización, velocidades. Las velocidades de la meteorización varían según los factores como el tipo de roca, el clima, factores que afectan velozmente la meteorización, tipo de composición de las rocas blandas como las calizas, se meteorizan más rápido que las rocas duras como el granito. Clima, la temperatura más alta se aceleran las reacciones químicas de la meteorización, de clima cálidos y húmedos, promueven las tasas más rápidas de la meteorización. Agua, la presencia del agua es crucial para la meteorización química y física, por lo que una mayor humedad acelera el proceso. La meteorización biológica y la vegetación, las bacterias y otros organismos que viven en las rocas pueden aumentar la meteorización química, física, al producir ácidos y crear grietas. Ejemplos de la meteorización, como podemos ver en las imágenes, ¿no? Hidróxido, oxidación, carbonización y disolución. Climas cálidos húmedos, son los ejemplos, climas cálidos húmedos, climas fríos y secos, rocas blandas y raíces, eh, líquenes y microorganismos. ¿Cuánto tiempo dura el proceso de meteorización? Sin embargo, casi todos los procesos de meteorización son muy lentos, duran miles de años. Eso es todo, compañero. Gracias. Paso el otro PPT de mi compañero. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesora. En esta oportunidad le voy a hablar sobre el suelo y sus características. El suelo, el concepto del suelo, ¿no? El suelo es una capa delgada y dinámica de la tierra, compuesta por minerales, materia orgánica, agua, aire y una gran variedad de organismos vivos. Se forma lentamente a lo largo de miles de años por la desintegración de las rocas y la acumulación de materiales orgánicos. Procesos que son el resultado de la interacción del clima, la topografía, los seres vivos y el tiempo, ¿no? Es un recurso, el suelo es un recurso fundamental para la vida, ya que proporciona nutrientes y agua para las plantas. Actúa como hábitat para organismos y desempeña funciones vitales en los ecosistemas, como la regulación climática y la purificación del agua. En los componentes del suelo, ¿no? Acá tenemos un gráfico que el suelo está compuesto por material sólido el 50%, minerales 45%, el aire, el espacio del poro y también está compuesto por agua, ¿no? 20%, 30%. Siguiente, por favor.
Los componentes del suelo. Los componentes del suelo tenemos la materia mineral, que son partículas provenientes de la roca madre descompuesta, como la arena, el limo, la arcilla, ¿no? También tenemos la materia orgánica, que son los restos de plantas y animales en descomposición, que contribuyen a la fertilidad del suelo en la agricultura, ¿no? También tenemos el componente agua, esencial para el crecimiento de los organismos y el transporte de nutrientes. También tenemos el aire, que ocupa los espacios porosos del suelo y es vital para la respiración de los organismos que viven en él. También tenemos los organismos, que son una vasta biodiversidad de microbios, hongos, bacterias, insectos y lombrices que cumplen funciones cruciales para la salud del suelo. Características del suelo. Las características del suelo se dividen en tres grupos principales: características físicas, químicas y biológicas. Estas propiedades, que varían según el tipo de suelo, determinan su capacidad para soportar la vida vegetal, regular el agua y funcionar como un ecosistema. Características físicas. Las características físicas son las más perceptibles y están relacionadas con la composición de partículas de diferentes tamaños. Por ejemplo, la textura, que indica la proporción relativa de partículas de arena, limo y arcilla. También tenemos los suelos arenosos, que son partículas grandes, ásperas al tacto, no retienen bien el agua. Tenemos suelos arcillosos, partículas muy pequeñas, pegajosas, moldeables y retienen mucha agua. Los suelos limosos, textura media, que manchan la mano. Los suelos francos, mezcla equilibrada de los tres tipos, ideal para el cultivo. Estructura, que es la forma en la que las partículas del suelo se agrupan para formar agregados. Densidad y porosidad. La densidad es el peso por volumen, mientras que la porosidad es el espacio vacío entre las partículas. Un suelo poroso es menos denso y permite la circulación del aire y agua. La consistencia del suelo, la resistencia que opone el suelo a la deformación, puede variar de suelta a muy dura. El color depende de los componentes del suelo. Los suelos ricos en materia orgánica son más oscuros, mientras que los rojizos indican la presencia de hierro. La profundidad es la distancia que las raíces pueden penetrar antes de encontrar una capa limitante como una roca. Ahora tenemos las características químicas. Las características químicas determinan la capacidad del suelo para proporcionar nutrientes a las plantas y dependen de su composición mineral y orgánica. Por ejemplo, el pH, que mide el nivel de acidez o alcalinidad. El pH óptimo para la mayoría de los cultivos se encuentra entre 5,5 y 7, ya que influye en la disponibilidad de nutrientes. La salinidad se refiere al exceso de sales solubles que pueden dificultar el desarrollo de las plantas. La conductividad eléctrica, que mide la concentración de sales disueltas en la solución del suelo. Tenemos el intercambio iónico, que es la capacidad del suelo para retener y liberar iones, como los nutrientes, para que las plantas puedan absorberlos. El contenido de nutrientes. El suelo suministra nutrientes esenciales como nitrógeno, fósforo y potasio, fundamentales para el crecimiento de las plantas. Ahora tenemos las características biológicas. La vida en el suelo es crucial para su fertilidad, ya que los organismos descomponen la materia orgánica y reciclan los nutrientes. Tenemos a los microorganismos, que incluyen bacterias, hongos y actinomicetos que descomponen la materia orgánica. La fauna del suelo, que involucra lombrices, insectos y otros invertebrados, que airean el suelo y mezclan los materiales. Tenemos el ciclo de los nutrientes. Los organismos del suelo, especialmente las bacterias, son fundamentales en ciclos como el nitrógeno, convirtiendo nutrientes a formas que las plantas puedan usar. Tenemos la materia orgánica. Se compone de restos de plantas y animales en descomposición. Su descomposición genera humus, que mejora la estructura y fertilidad del suelo. Por último, tenemos la importancia del suelo, ¿no? La importancia del suelo en la agricultura es la base para la producción de alimentos, fibras y combustibles. En los ecosistemas provee hábitat a numerosas especies y participa en ciclos biogeoquímicos. En la regulación ambiental, actúa como filtro y reserva de agua y regula el clima. Es un recurso no renovable. La pérdida del suelo por erosión y malas prácticas puede tardar siglos en recuperarse, lo que amenaza la seguridad alimentaria y ambiental. El suelo es fundamental para la vida en la Tierra, ya que desempeña funciones ecológicas y económicas esenciales para todos los seres vivos. Muchas gracias. Le doy el pase a mi compañero siguiente, ¿no?
Buenas noches, compañeros y profesora. Hoy día voy a hablar sobre los factores formadores del suelo. Eh, los factores formadores del suelo. El suelo no es simplemente una tierra, es un sistema natural complejo que resulta de la interacción de diversos factores a lo largo de miles o incluso millones de años. La formación del suelo se conoce como pedogénesis y se da por la interacción de cinco factores fundamentales. Por ejemplo, el material parental o roca madre. Es el material geológico del que se origina el suelo. Este puede ser una roca ígnea, sedimentaria o metamórfica, o incluso sedimentos transportados por agua, viento o hielo. Influye en la textura inicial, el contenido mineral y la velocidad de formación del suelo. Un ejemplo es, por ejemplo, los suelos derivados de granito tienden a ser arenosos, mientras que los derivados de basalto pueden ser más arcillosos. También determina parte de la fertilidad inicial del suelo. También tenemos el clima, que probablemente es el factor más influyente porque afecta la formación del suelo a través de temperatura, precipitación y el ciclo de congelación o de hielo, que el último fragmento de las rocas en climas fríos ayudó a no formar el suelo. Siguiente, ya. También tenemos los organismos o la biota. Incluye desde microorganismos, hongos y bacterias hasta plantas y animales. Las raíces liberan ácidos orgánicos que disuelven minerales. Los animales como las lombrices mezclan y airean el suelo. Los microorganismos descomponen la materia orgánica en humus, un componente esencial del suelo. También tenemos la topografía o el relieve. Es la posición en el paisaje que afecta la formación del suelo en varios sentidos, como por ejemplo en laderas inclinadas. Esta erosión es más intensa, por lo cual hay pocos suelos desarrollados. En zonas planas o depresiones se acumulan sedimentos y aguas, por lo que hay suelos más profundos y ricos. Y en la orientación también es importante porque en el hemisferio norte las laderas orientadas al sur reciben más sol. También tenemos el tiempo. Cuanto más actúan los otros factores, más desarrollado está el suelo. En etapas iniciales, el suelo es poco profundo y con pocos horizontes. En general, la madurez del suelo está muy ligada al tiempo de exposición del material parental a los otros factores. También tenemos los factores adicionales o a veces considerados. Algunos autores agregan un sexto factor, que es la actividad humana, que son como las prácticas de la agricultura, deforestación, construcción, riego o uso de agroquímicos que modifican profundamente los procesos de formación del suelo. Y en los perfiles del suelo tenemos horizontes del suelo que normalmente se distinguen en las siguientes. Horizonte O, que es el orgánico, horizonte A, el superficial, y el horizonte O está compuesto casi exclusivamente por materia orgánica en descomposición. Predomina en bosques o suelos pocos alterados y es muy rico en nutrientes y microorganismos. En cambio, el horizonte A, superficial, es mezcla de minerales y humus, color oscuro por el contenido de materia orgánica. Aquí se da la mayor actividad biológica y es el horizonte más fértil y productivo. También tenemos el horizonte E, que es de eluviación. No siempre está presente. Es un color claro con textura más arenosa y se encuentra en un horizonte de lavado o lixiviación, donde se pierden minerales como hierro, arcillas y carbonatos. También está el horizonte B, de iluviación o subsuelo. Acumula materiales lixiviados desde arriba, arcillas, óxidos, hierros y aluminio. Es fundamental en el diagnóstico del tipo de suelo. También tenemos el horizonte C, material parental. Fragmentos de roca poco alterada, poco desarrollo de estructuras y transición entre el suelo y roca madre. También está el horizonte R, que es la roca madre, roca consolidada y no es parte del suelo propiamente dicho, pero da origen a él. Y por último está la importancia del perfil del suelo, que permite identificar el tipo de suelo y su uso potencial. Ahora con la clasificación de los suelos según el USDA,
El Sistema de Clasificación de Suelos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, más conocido como USDA, es uno de los más usados en el mundo. Este se basa en características observables y medibles del perfil del suelo, como por ejemplo el desarrollo del perfil, contenido de materia orgánica, clima en el que se formó, textura, estructura y color, y también la presencia o ausencia de ciertos horizontes. Este sistema organiza los suelos en 12 órdenes principales y cada uno con propiedades y procesos formadores únicos. Tenemos la entisoles, inceptisoles, adisoles, gelisoles, histosoles, aridosoles, vertisoles, mollisoles, alfisoles, ultisoles, espodosoles y oxisoles. Y la importancia de esta clasificación es que permite entender la capacidad productiva de los suelos, ayuda a definir el uso adecuado del suelo como el agrícola, forestal y urbano. Sirve como herramienta para el manejo sostenible, conservación y fertilización. Es usada internacionalmente en investigaciones como agricultura y estudios ambientales. Ahora le doy pase con mi compañero. Vamos a explicar sobre la erosión del suelo. Siguiente, Noah, por favor. ¿Qué es? Se dice que la erosión es un proceso natural en el cual se va perdiendo la capa superficial del suelo, que esta capa es la que proporciona los nutrientes y el agua a las plantas. Cuando esta capa fértil se desplaza, la productividad de tierra disminuye y los agricultores tienden a perder este recurso vital para el cultivo de los alimentos, frutas, entre otros. Y a diferencia del viento o de la luz, el suelo es un recurso no renovable que se está degradando rápidamente. La erosión excesiva causa problemas tanto en la zona erosionada como fuera de ella. Y los impactos incluso disminuyen lo que es la productividad agrícola y el colapso ecológico, ambos debido a la pérdida de las capas superiores del suelo. Siguiente, Noah. Erosión del suelo. La erosión del suelo se da por dos agentes principales de erosión, que son el agua y el viento. Estos dos agentes en combinación vendrían a ser lo que es la erosión eólica y la erosión relacionada con el agua, que según los estudios tienen el 84%, son responsables, mejor dicho, del 84% a nivel de todo el planeta en la erosión de tierras degradadas. Tenemos los procesos físicos. Por precipitación, la erosión de precipitación es por salpicadura, eh, que el impacto de una gota crea cráteres en el suelo y esto hace que las partículas del suelo se expulsen y creen unos 6,06 milímetros de ancho, ¿no? Depende de las gotas. Y en algunas partes donde la lluvia es mayor, suele introducirse por el suelo. Después tenemos ríos y corrientes. La erosión mediante ríos y corrientes del valle ocurre cuando un flujo continuo de agua a lo largo, a lo largo de unas características lineales, la erosión es tanto hacia abajo, profundizando el valle y hacia la cabeza. Esto va extendiendo el valle hacia la ladera, creando cortes y pendientes pronunciadas. Quiere decir que a medida que el agua va avanzando, va arrastrando piedras, va erosionando el suelo
va creando cráteres, entre otros. Después tenemos lo que son las inundaciones. Esto de acá ya viene a ser responsable por el agua también, donde flujos ya extremadamente altos, que se llaman colks, que están formados por grandes volúmenes de agua, causan una erosión local extrema. Estos arrancan la roca madre y crean características geográficas tipo baches en el suelo. Después tenemos la erosión eólica. Esta erosión eólica es una fuerza geomorfológica eh, que se divide en dos variedades principales, que es el deflación y donde el viento levanta y lleva partículas sueltas y el viento las transporta, ¿no? Y también por deflación, donde, perdón, por deflación y por abrasión, donde las superficies se desgastan a medida que son golpeadas por el viento. Y después tenemos lo que es este movimiento en masa, donde esto ya viene a ser sinónimo de deslizamientos de suelo, tierras, en montañas. Esto creo que va relacionado con lo que decía los huaicos y ese tipo de cosas. Siguiente, Noah, por favor. Eh, Tenemos dos tipos de causas en las cuales este, son responsables de la erosión del suelo, que son causas naturales y causas antropogénicas, o también llamadas hechas por el hombre. En las causas naturales tenemos los vientos fuertes, lluvias intensas, tenemos falta de cubierta vegetal en algunos sitios, especialmente en desiertos. También tenemos el tipo de topografía y la composición del suelo. Ahora, en las causas hechas por el hombre, en las antropogénicas, tenemos lo que es la deforestación, que hoy en día creo que está incontrolable. Las empresas, grandes empresas que se dedican a eso, no se hacen responsable de, de lo que hacen, ¿no? También tenemos lo que es la mala gestión de las tierras agrícolas, el pastoreo excesivo. Tenemos también la minería, que hoy en día es uno de que a nuestro país le da mayores ingresos, pero también degradan bastante el suelo porque usan explosivos, entre otras cosas. Y también tenemos las alteraciones de los terrenos debido a la construcción. Esto, más que todo, creo que va desarrollado, ligado con la creación de carreteras, puentes que conectan ciudades, entre otros, ¿no? Y como consecuencias de ello, tenemos, como ya lo mencionamos, la pérdida de la capa superficial fértil del suelo, y esto también genera una mejor productividad, de los alimentos. Tenemos lo que es mayor riesgo de deslizamiento en tierras e inundación. Tenemos daños a infraestructuras, como mencionaba en este caso, vemos una carretera que está hundida prácticamente una parte, ¿no? Esto se genera es una de las consecuencias de lo que venimos haciendo. Y también tenemos el desplazamiento de las personas. Siguiente, por favor, Noah. Eh, para dar seguimiento a la erosión del suelo, hoy en día se usa radionucleidos, que son procedentes de precipitaciones radiactivas. Como observamos en las imágenes, que las precipitaciones eh, s- caen sobre la capa superficial del suelo, esta capa las absorbe y una vez que son absorbidas, se puede tomar las muestras, analizarlas y ver y conocer su historia prácticamente del suelo sobre su erosión, qué tipo de erosión es, cómo se ha erosionado y etcétera.
Y aparte de ello, también tenemos lo que es la prevención. Hoy en día se viene conociendo el método más eficaz para la prevención de la erosión, que es aumentar la cobertura vegetal en la tierra, lo que ayuda a prevenir la erosión. También tenemos las cortinas rompevientos, que son unas líneas de árboles o arbustos que se plantan en línea, y esto pues tiene crea unos ecosistemas de cultivo que mejora la tierra y previene la erosión. Eso sería todo por parte de la erosión del suelo. Gracias, profesora. Gracias, compañeros.